Y vamos a empezar con esta información tan importante de forma internacional. Las últimas 24 horas en Gaza califican entre las más confusas desde que comenzó la guerra realmente. En el enclave palestino se pasó de la celebración por una posible tregua a que las fuerzas israelíes entren y tomen el paso fronterizo con Egipto. Y mientras Israel refuerza su presencia militar allí en Gaza, en lo interno enfrenta también la presión de los manifestantes que exigen un intercambio de rehenes, y todo con el posible acuerdo por el alto el fuego como telón de fondo. Muy compleja la situación, por eso nos va a resumir todos estos temas nuestro compañero José Levis, corresponsal internacional en jefe de esta cadena. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Altibajos impresionantes en este conflicto, de estar justo al borde de un posible acuerdo para llegar a un cese de la violencia durante al menos 42 días. La liberación de otro grupo de 33 rehenes de los más de 130 israelíes que se encuentran en el interior de Gaza, a un cambio totalmente distinto en el cual los israelíes aseguran que no es cierto que jamás haya aceptado la propuesta presentada por los mediadores y que ellos deciden de esta forma el comenzar con una ofensiva en la zona de Rafah, en el sur de Gaza. Una ofensiva que aseguran por ahora es muy limitada, para nada es la gran ofensiva a gran escala que se teme a nivel internacional, porque en esa zona hay más de 1 millón de desplazados internos palestinos, y entonces se teme qué es lo que puede ocurrir en el proceso de evacuación, posteriormente en el proceso de asentarlos en otro lugar de Gaza que ha sido preparado por los israelíes, pero existen dudas enormes. Pero por ahora lo que sí es que vemos que el ejército israelí se ha hecho con el control del lado palestino dentro de Gaza, del paso fronterizo de Rafah, que es el único que une a esta franja de tierra no con Israel, sino con Egipto. Y entonces ahí han izado su bandera, y todo esto cuando es de señalar que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegura que este paso era utilizado para el reino terrorista de Hamas, afirma, para reforzarse, y entonces ahora esto está bajo control israelí. Todo esto cuando estamos viendo que el ejército israelí también está realizando bombardeos intensos en distintas zonas de esta parte de Rafah, la parte oriental, la más cercana a Israel. Se habla entre los palestinos en Hamas de al menos 23 muertes, entre ellas también de menores, de niños. En Israel hablan de decenas de miembros de Hamas que habrían muerto, pero junto a esto vemos que, eso sí, si ayer había muestras de alegría en el interior de Gaza, de Rafah, precisamente en Deir el-Balah, porque se pensaba que un acuerdo era inminente, y por otro lado también se intensificaron las protestas dentro de Israel de aquellos que exigen la liberación de los rehenes israelíes en Gaza y dicen que es necesario aprovechar esta oportunidad para llegar a un acuerdo. Ahora vemos que el aspecto fundamental que sigue dividiendo a las partes es que Hamas exige el fin de la guerra, el fin del conflicto como parte de cualquier entendimiento, también la retirada de las tropas israelíes de Gaza, algo rechazado por Israel. Ahora el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que el objetivo de esta ofensiva militar, ahora limitada dentro de Rafah, es conseguir, por un lado, presionar a Hamas para que acceda a liberar a los rehenes, y por otro lado también
el conseguir eliminar a Hamas de lo que es su presencia en Gaza. Nacho. Muchas aristas para ir actualizando, teniendo en cuenta esta palabra que venimos usando y que es una confusión realmente muy extendida, al menos en estas horas tan complejas. Complemento lo que venís contando, José, consultándote, ¿qué eco crees que va a tener la firme postura de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, contra el antisemitismo en este, por supuesto, contexto tan particular? Sí, en un discurso especial que ha pronunciado en el Capitolio, es de señalar que Joe Biden inclusive ha asegurado que existe un fenómeno que es el olvidar las atrocidades terribles cometidas contra bebés, contra ancianos, contra jovencitas durante el 7 de octubre pasado. Él asegura que si en el Holocausto se habla de 75 años, ahora se está hablando de 7 meses y ya se comienza a olvidar qué fue lo ocurrido. Entonces, él asegura que es fundamental el recordar, el impedir que cosas así puedan volver a suceder como consecuencia del antisemitismo, afirma él, y él también destaca la frase nunca más, y con ella también la necesidad de educar sobre lo ocurrido en el Holocausto para que atrocidades así no vuelvan a volver a suceder en el futuro. Escuchemos a Biden. Así que en los momentos como este hay que poner estos principios de los que hablamos en acción. Entiendo que la gente tiene creencias fuertes y convicciones respecto del mundo. En Estados Unidos respetamos, protegemos el derecho de libertad de expresión, de debatir y estar en desacuerdo, de protestar de manera pacífica y hacernos escuchar. Entiendo que eso es Estados Unidos, pero no hay lugar en ningún campus en Estados Unidos, ningún lugar en Estados Unidos para antisemitismo o intolerancia o amenazas de intolerancia de ningún tipo. Él aseguró que existe ahora la necesidad de luchar contra lo que calificó de incremento feroz del antisemitismo en Estados Unidos. Y esto cuando de forma paralela él vuelve a declarar su compromiso férreo con la seguridad, con la existencia de Israel, aunque él reconoce que a veces puede haber diferencias a nivel de qué hacer sobre el terreno. A dark day for democracy. That's what the Foreign Press Association has called the Israeli decision to shutter the local offices of Qatari news network Al Jazeera. This video obtained by CNN shows Israeli officials raiding and confiscating the channel's equipment in Jerusalem. The network has called it a, quote, criminal act and saying it wouldn't affect its coverage of the war. Al Jazeera affirms its right to continue to provide news and information to its global audiences. Israel's direct targeting and killing of journalists, arrests, intimidation, and the threats will not deter Al Jazeera. Israel's move comes 1 month after it passed a law placing strict restrictions on the channel's operations. Back then, the United States called the move concerning. We believe in the freedom of the press. It is critical. It is critically important, and the United States supports the critically important work journalists around the world do. And that includes those who are reporting in the conflict in Gaza. The network has long been considered a thorn in the side of Benjamin Netanyahu's right-wing government. He's accused it of being a mouthpiece of Hamas, accusations the network denies. But the network is also known for its dogged on-the-ground reporting on Israel's war in Gaza and its operations in the West Bank. Now, after a cabinet decision Sunday, it's official.
The government has now unanimously approved the closure of the incitement mouthpiece of Hamas in Israel, Al Jazeera channel. The orders have just been signed. We are executing them. Anyone who harms the security of Israel and the soldiers and fighters of the IDF will no longer broadcast here from Israel. If you're watching this pre-recorded report, then Al Jazeera has been banned in the territory of Israel. In this pre-recorded video, Al Jazeera correspondent Imran Khan gave details of the closure. Al Jazeera. He's now enacted that law. Let me just The ban is initially set to last 45 days. Until then, at least, the channel will remain off-air in Israel, a country described as the only democracy in the Middle East. Jumana Karachi, CNN. Breaking news right out of Gaza. The Israeli military says it's taken control of the Gaza side of the Rafah border crossing. A spokesperson for the crossing tells CNN that Israeli tanks moved into the area. The Rafah crossing is one of the main supply routes for humanitarian aid to Palestinians in Gaza. The spokesman says that at the moment, all movement at the crossing has stopped. Also in Rafah, new video shot from the Egyptian side of the border shows explosions from apparent Israeli airstrikes. Palestinian civil defense says bombs hit several homes, killing and injuring a number of people. These strikes come after the Israeli Prime Minister's office said it would proceed with the IDF operation in Rafah to put pressure on Hamas. This comes after a very different scene in Rafah on Monday. These celebrations in the streets happened right after Hamas announced it had agreed to a ceasefire and hostage release proposal. But later, word came that what Hamas agreed to was not the framework negotiated by Israel and Egypt. An IDF spokesperson says the war in Gaza continues for now.